En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. La veis un día domingo. Lleva un cuerpo cansado, lleva un traje cansado, no lo podéis mirar. Un traje del que cuelgan trabajo, tristes hilos, pespunte de temor, esperanza sobrante hecha verdad, a fuerza de ir remendando sueños, de ir gastando semanas, hambres de cada día, en las estribaciones de un pan dominical. ¿La veis venir acaso de un afán desahuciado, de una piedad con fábula? La veis venir y ya sabéis que está llamándose lo mismo que la vida, lo mismo que su traje hecho disfraz de olvido, hecho molde de engaño comunal, cortado a la medida de mensuales lágrimas, de quebrantos tejidos con la última hebra de la intemperie, con las trizas de ese telar de amor donde entrevemos la pobreza de todos, que es un cuerpo sin nadie. Sucede que es un día más bien canción que número, más bien como una lluvia de inclementes pestañas, de humilde mano abierta, que volverá a vestir de desnudez la vida, y entonces ya es mentira crecer sobre raíces, ya es mentira ese sueño blandamente nocivo, que se nos va quedando arrendado en la piel, que se consume hasta perderse en un mísero rastro de caricia aterida, hasta llegar a confundirse con un domingo anónimo, con un tiempo de nadie hilvanado de lástima. Y de pronto ese día, el domingo, ella viene llegando, corre, se nos acerca, todos las conocemos, nos mira igual que un charco de amor recién sacado, nos contagia de todo cuanto es crédulo en su espera siguiente, porque está consolándose con un jornal vacío, porque está desviviéndose en una vana sucesión de acopios para huir, de ir contando los años por tránsito de traje, por memorias surcidas, por sueños arrancados del retal de un domingo cegador e ilusorio. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los versos que acabo de leer pertenecen al poema Domingo del eminente escritor José Manuel Caballero Bonal, reconocido flamencólogo, además de poeta, ensayista y novelista, natural de Jerez de la Frontera. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 53. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Y es que el próximo 11 de noviembre se cumplirán justamente 97 años del nacimiento en su querida Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, del prolífico y polifacético escritor José Manuel Caballero Bonal, que vería la luz justamente en la misma fecha que el novelista estadounidense Noah Gordon, autor de éxitos como El médico o Chamán. También nacería ese mismo día, pero años más tarde, Rosa Regás, novelista barcelonesa, Premio Planeta 2001 por La canción de Dorotea. Caballero Bonal fallecería a los 94 años en Madrid el 9 de mayo de 2021, dejando tras de sí un legado literario realmente impresionante. De padre cubano y madre de ascendencia aristócrata francesa, de la familia del vizconde de Bonal, estudió filosofía y letras en Sevilla entre 1949 y 1952, así como náutica y astronomía en Cádiz. En ese mismo año comenzó a relacionarse con los cordobeses de la revista Cántico, como Pablo García Baena. Publicó su primer poemario, Las adivinaciones, en 1952, tras haber obtenido con él un accesi del premio Adonais. 2 años antes había ganado el Platero de poesía.
Se sucederían a partir de ahí los reconocimientos y galardones, como el Premio Boscán de 1959 o el Premio Andalucía de las Letras y el Premio Nacional de las Letras Españolas de 2005. También fue Premio Francisco Umbral al Libro del Año en 2016 o el Premio Andalucía de la Crítica en Poesía de ese mismo año. Es un placer presentaros a la primera invitada de esta tarde en la estantería. Se trata de una escritora de una impecable y prolífica trayectoria, en la que ha demostrado un elevado dominio tanto en el campo de la poesía como en el de la narrativa. Podemos decir muchas cosas sobre ella, pero particularmente señalaría 3 aspectos que para mí la caracterizan y la honran: la honestidad como persona y como creadora, la conciencia con la naturaleza y el mundo que la rodea, y el amor y el respeto a la palabra. Hace ya unos años tuve el honor de presentar su poemario El hombre que me habita, primero en la Biblioteca de Montequinto y posteriormente en su querida Carmona, y desde entonces somos amigos, y compartir espacios poéticos con ella ha sido siempre un privilegio. Por supuesto, se trata de Antonia María Carrascal. Hoy ha venido al programa para hablarnos de su última novela, Caramelos, publicada este año por la editorial Pábilo. Caramelo ha sido presentada recientemente en la Casa de la Sirena de nuestra ciudad, el pasado 20 de octubre concretamente, acompañando a la autora el novelista Juan Clemente Sánchez, persona especialmente grata para todos nosotros. No obstante, el libro había comenzado su andadura el 20 de abril, presentada su autora en aquella ocasión por nuestra querida y admirada amiga Margarita Hans. Fue en la Capilla Maese Rodrigo de Carmona. Diremos que más allá de ser un libro estrictamente juvenil, Caramelo, mezcla de realidad y fantasía, es una deliciosa novela cargada de aventura y mensajes para los jóvenes de todas las edades. Su protagonista, Gonzalo, irá descubriendo la vida a través de unos caramelos muy especiales. Tal viaje iniciático se describe de tal manera que se ha convertido en todo un éxito editorial, con las mejores críticas por parte de lectores y lectoras que ya reclaman una segunda parte de la obra. Bienvenida, Antonia María, a esta que es tu casa. Muchas gracias por acompañarnos en la estantería. Muy buenas, oyentes de la estantería. Soy Antonia María Carrascal. Agradezco a Tomás Sánchez Rubio el que me haya invitado a su programa para hablaros un poquito sobre el último libro publicado por mí, que es Caramelos. Está editado por Pábilo Editorial y se ha hecho en este mismo año de 2023. Es probable que alguno de vosotros me recuerde como poeta, pues son varios los libros de poesía de los que soy autora y mis poemas, a veces he traducido incluso a varios idiomas, pues están contenidos en un número importante de antologías, tanto de nuestro país como del extranjero. Pero bueno, pues a veces me dejo atrapar por la narrativa y son ya 3 los libros que tengo en este género. Uno de relatos que lleva por título Como si fuesen personas, que está publicado en Ediciones Enuidas. Otro son ya los otros 2 son 2 novelitas fantásticas. Una se llama Rumbo a Gaia y la otra es esta que, bueno, Rumbo a Gaia se publicó en el 2012 y esta que nos ocupa, que es Caramelo, que se acaba de publicar. Os voy a hablar un poquito de su argumento. Cuando Gonzalo se encuentra, esto es lo que figura en la contraportada del libro, cuando Gonzalo se encuentra desarraigado de su comunidad autónoma, alejado de sus amigos, dominado por una madre absorbente, acomplejado y víctima de acoso escolar por su compañero Dionís, recibe de manos de un anciano comerciante un paquete de caramelos que lo llevarán a otro tiempo y le harán vivir diversas aventuras. De esta aventura extraerá la madurez necesaria para superar todos sus problemas, que parecen muchos, pero en realidad la mayoría son los problemas de cualquier adolescente.
Entre estas vicisitudes y orientado por Osana, que es una compañera suya procedente de una familia de migrantes ucranianos, crecerá como persona, conocerá el tan ansiado amor, que ya él estaba necesitando su poquito de amor, y sobre todo sabrá quién es y qué significa en su vida el anciano que le proporcionó los caramelos. Con cada caramelo, Gonzalo intenta adivinar en base a su color y a su aroma a dónde le van a llevar, ¿no? O qué tipo de aventura le van a proporcionar. Entonces, cuando coge el primero, que es marrón, él rápidamente lo asocia con la cola y dice, bueno, esto seguramente me va a llevar a Norteamérica, allí a las playas de Florida, tomando el sol, con un pibón al lado, pero a donde la conduce este y los otros caramelos en su mayoría es a vivir experiencias trepidantes que te mantendrán enganchado o enganchada en un a ver qué más pasa hasta la última página del libro. Y esto de enganchado no son palabras mías, sino que lo derivo yo de las opiniones que me han llegado de los sucesivos lectores, que han tenido la amabilidad de comentarme su opinión y sus impresiones después de haber leído el libro. Voy a comentar algunas de ellas. Así, Alicia, que es una lectora de Málaga, me dice: viajé con cada uno de estos caramelos y vaya toma de conciencia en este joven. Me encantó, me llevó un poco a la jovencita que fui y mi cambio desde mi amado pueblo a una gran ciudad donde no tenía a nadie. Me hubiese gustado haber tenido estas experiencias en ese tiempo. No dejo de repetir lo maravilloso del libro. Gracias, gracias. Bueno, es a ella y a todos los demás que me escribieron, a quienes tengo yo que darle las gracias. Eloísa es una lectora de Sevilla que me escribe y me dice: acabo de terminar tu novela Caramelos. Me ha gustado mucho y me la he leído en 2 ratos. Está maravillosamente escrita en cuanto a prosa, estilo y ritmo. Se ve que esta mujer entiende de literatura. Incluso los efectos de los caramelos encajan a la perfección en la armonía general. Alba debe ser una chica muy entusiasta. Me escribe desde Val de la Grana y, y me comenta: quiero la segunda parte, el bachillerato, los primeros voluntariados, retomar las amistades de los que se separó, sanar heridas, viaje de fin de curso. En definitiva, lo he disfrutado. También podías hacer un crossover sobre quién encontró el resto de caramelo, porque hay 4 que se han perdido. La persona que los encuentra experimenta vidas pasadas propias, se vería involucrado en las de Gonzalo. Hubo otra alma que coincidió con la suya en alguna de las vidas y se han vuelto a encontrar. En fin, Alba me está dando el argumento total y absoluto para hacer una segunda parte. Bueno, Alba, pues voy a pensármelo. Ya los lectores iréis decidiendo, ¿eh? La verdad es que hace alusión a parte del argumento del libro, pero esto no es todo, ni mucho menos. Después esto lo podréis ver a través de la opinión de Luis Manuel del País Vasco, que va un poquito por otra línea. Dice: me ha gustado mucho tu relato y, como era de esperar, me ha recordado a Rumbo a Gaia, en el sentido de que, como aquel, no se detiene en una anécdota ni en el análisis psicológico de unos personajes, como puede ocurrir en tantísimos relatos y novelas, sino que está a favor de unos valores, aconseja al lector, alerta, estimula, anima y está por la vida. Y para ello se sirve de lo que podríamos llamar literatura fantástica, como El Principito, otro relato de iniciación, de aprendizaje, cuya presencia en tu relato me ha causado tanto placer que me ha llevado a releerlo. Y es que en un momento dado los personajes los protas de mi novela, pues también se recomiendan El Principito y también
hacen alusión a él, ¿no? Y yo me alegro mucho de que a este hombre pues le hayan entrado ganas de volver a releer el Principito, porque realmente es una obra valiosísima. Son tantos los problemas que abordas, ya se refiere a Caramelos en concreto, los consejos que vas desgranando en tus páginas, que sería prolijo enumerarlo. La primera aventura con los caramelos me ha hecho acordarme del personaje del poeta de la ciudad y los perros, que consigue liberarse del acoso al que podrían haberle sometido sin utilizar la fuerza, aunque ahí creo que se acaban todos los parecidos entre este personaje y el tuyo. La segunda aventura me ha recordado a que el descubrimiento de la enfermedad y de la muerte es lo que cambia la vida del príncipe Siddhartha, aunque su reacción creo que tampoco encaja con tu relato, porque, si no me equivoco, su reacción consigue evitar el sufrimiento y no la de ayudar a quienes lo necesitan. Hay partes de tu libro perdón, que me han sugerido la idea de las sucesivas reencarnaciones del karma. A través de ella, de tu vida actual, tienes la oportunidad de limpiar errores anteriores y sacar de ti lo mejor, aunque para lo que ya aquello para lo que ya estás preparado. Y la frase que he subrayado en rojo, sigue diciendo Juan Manuel, es: ahora sabía que el ser humano no tiene otra misión que la de ser feliz y hacer felices a los demás, cooperar y no competir, comprender y no juzgar, perdonar y no ofender, era la mayor razón de la vida. Esto es algo que se dice dentro de las reflexiones que hace Gonzalo dentro del libro de Caramelo. Me sigue diciendo Juan Manuel: como El Principito y como Rumbo a Gaia, también este es un libro que apetece volver a leer más de una y más de 2 veces. Ojalá que llegue a muchas manos, porque todos necesitamos ayuda. Bueno, y ahondando en esto de las comparaciones literarias, pues os diré que el novelista Juan Clemente Sánchez, que la presentó en la Feria del Libro de Huelva, pues en esta presentación estableció una similitud entre Caramelo y el Quijote, y entre Caramelo y el Lazarillo de Tormes, por aquello de que las dos son historias, bueno, las tres son historias dentro de otra historia. Y la escritora Margarita Sanz Palmero, que la presentó en la ciudad de Carmona hace ya unos meses, decía así: me ha encantado leerla, y esta forma tan magistral que tiene la autora de escribir momentos y situaciones de tal forma que tienes la sensación de vivirlo. Lo cierto es que no todos son caramelos en esta vida, pero eso sí, no estaría mal la vida con este tipo de caramelos para comprenderla mejor, por supuesto, pero sobre todo para entender mejor qué hay tras cada uno de nosotros. Finalmente, el periódico escolar elrecreo.es, que es un periódico digital, dice así: a lo largo de sus 144 páginas, el lector se sumergirá en una novela trepidante, de sobresaliente estilo narrativo, en la que se combina el presente con la historia del ser humano, y que trata temas transversales como el acoso escolar, la comprensión, la empatía, la ayuda mutua y el crecimiento personal. Caramelos está pensada para el público juvenil, pero los amantes sin rango de edad del género de la literatura fantástica podrán disfrutar de un libro en el que la diversión, la intriga y el mensaje se dan la mano. Por otra parte, cabe destacar que Caramelo es el 7º libro editado por Pábilo Editorial, que nace amparado por Proleo. Proleo es un programa municipal de promoción de los libros de los editores onubenses, que está impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, y con el que se procura aumentar la visibilidad tanto de los autores y autoras que publiquen con Pábilo Editorial y Editorial Niebla, como la de sus libros. Caramelo está disponible
en librerías de toda España, en la plataforma Todos los Libros y en la web de Pablo Editorial. Cuando digo que está en todas las librerías, está en muchas, pero si no lo encuentras en la tuya, pues lo puedes encargar y en un plazo mínimo, en un día o un par de días como mucho, lo tienes en tu mano. Eso me consta porque ya me lo han comentado muchos lectores de pueblos y de sitios donde no ha llegado el libro todavía. En fin, en las próximas fechas pues tenemos previstas las presentaciones de Caramelo en varios sitios. No sé si esto saldrá en onda a tiempo suficiente, pero en fin, algunas se cogerá. Os digo, el viernes 20 de octubre a las 7:30 de la tarde en el Centro Cívico La Sirena, en la Alameda de Hércules 30, en Sevilla, claro, se presentará Caramelo y acompaña Juan Clemente Sánchez. Luego, el viernes 17 de noviembre a las 8 de la tarde acompaña Margarita Hans Palmero y estaremos en el Centro Cultural Convento del Corpus Christi, en la calle Convento número 6 del Viso del Alcor, en Sevilla. Luego el jueves 22 de febrero a las 19 horas, es decir, a las 7, estaré en un centro al que tengo un gran cariño, que rodeado además de buenos amigos, que es la Asociación Cultural Noches del Baratillo, en la calle Macasta número 28 en Sevilla. Hay también varios grupos de lectura que ya están degustando el sabor, no siempre tan dulce, pero sí muy interesante, de estos caramelos, y que están pendientes de fecha otras presentaciones en diferentes municipios. Ni que decir tiene que espero encontraros en alguno de estos lugares, Bueno, amigos, amigas también, otro día, si mi querido amigo Tomás Sánchez Rubio lo tiene a bien, pues os hablaré de mi mundo poético y también de mis otros libros. Hasta entonces, y gracias por vuestra atención, recibid un abrazo muy, muy cariñoso. En el espacio de la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, continuaremos esta semana refiriéndonos a algunas locuciones de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos esta tarde con la construcción poner a huevo. Durante el Siglo de Oro, varias son ya las referencias literarias que se hacen a la forma a huevo como clara alusión a aquello que es barato o fácil de conseguir. Esta analogía entre un huevo y la facilidad para obtener algo proviene de los tiempos de carestía y hambruna, en los que uno de los alimentos más accesibles eran los huevos. Muchas eran las familias que disponían de alguna gallina que diariamente los ponía, sirviéndole de sustento, tanto para alimentarse como para vender o cambiar a través del trueque por otros productos de primera necesidad. Cabe destacar que existe otra expresión, como todos sabemos, costar un huevo, que significa todo lo contrario, algo muy costoso, dificultoso o caro. Pero en esa ocasión el huevo al que hace referencia claramente no es el que es puesto por la gallina o alguna otra ave. En segundo lugar, comentaremos tomar el pelo. La expresión tomar el pelo, con el sentido de hacer bromas, puede haberse originado en el gesto de tocar la barba, que en algunas culturas era claramente una forma de retar, por haber humillado al varón al que se le hacía. De donde, si más tarde se llevaba a cabo en otro contexto, no pasaría de ser una broma. Según otras teorías, se originaría en la tusada o corte al cero que se le hacía a presos y soldados, lo que hoy es una crueldad
pero que en tiempos pasados se tomaba como una simple chanza. Veremos seguidamente la procedencia de hacer el paripé. El término paripé, muy popular, llegó al castellano desde el vocablo del idioma caló parulpén, cuyo significado literal es cambio o trueque. Hacer el paripé haría referencia a la representación y simulación que se hace en numerosas ocasiones con intención de presumir o darse el tono, tal como recoge la acepción de la expresión el diccionario de la RAE. En cuarto lugar, veremos un poco de dónde viene la expresión estar de palique. Según el diccionario de la Real Academia Española, palique vendría o estaría relacionado con palillo, diminutivo de palo, y se aplicaría a dos cuestiones. Por una parte, a un artículo breve de tono crítico o humorístico. Por ser breve, digamos que no sería de palo de importancia, sino más bien de cierta levedad. En segundo lugar, a partir de ahí, pues como sabemos, coloquialmente se aplica a una conversación de poca importancia. Este término se referiría pues a una enumeración, comentario escrito, enunciado, reseña muy breve y de tono sarcástico o crítico. En el uso coloquial se definiría así a una conversación o plática leve, de poca importancia o considerada insustancial. No obstante, la verdad, debo decir que yo siempre lo he relacionado con aquellas personas que mantienen, fea costumbre, un palillo de diente en la boca mientras hablan acodadas en la barra de forma distendida en bares y cafés. Este término de palique me lleva a cháchara, que se utiliza para indicar un tipo de conversación frívola, desenfadada o trivial, por lo que la expresión estar de cháchara haría referencia a la charla que se realiza por el simple hecho de pasar el rato hablando de cosas intrascendentes y sin importancia. Etimológicamente, cháchara llegó al castellano desde el italiano medieval chiacchiera, de idéntico significado, y que a su vez provendría de charlare, hablar, que también dio nuestro vocablo charla y el verbo charlar. En Italia todavía tienen la locución essere in chiacchiera. En sexto y último lugar, me gustaría comentar la expresión dejar algo mondo y lirondo. Mondo está claro que viene del latín mundus, que significa limpio. Vemos en algunas ocasiones que lirondo se relaciona por su parte con la palabra liso, lo que no tiene mezcla ni añadidura de otra cosa. No obstante, el diccionario María Moliner dice que mondo y lirondo es una frase con la que se acentúa el significado de mondo, sencillamente. Me devolvieron la cartera, pero mondo y lironda, por ejemplo. No parece entonces que lirondo tenga más significado que el de imitar el sonido de mondo. Esto lo apoya el hecho de que en castellano solemos expresar una idea dos veces, y así nacen fórmulas geminadas de encarecimiento o intensificación, del tipo de modo y manera, al fin y al cabo, o de golpe y porrazo. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa con todos nosotros. Os aseguro que su cuento de hoy, Oración fúnebre, muy apropiado por otra parte para esta fecha, no os dejará en absoluto indiferentes. Dadas las fechas que corren, hoy me he decidido por traerles una oración fúnebre.
Cuando era niña, no sabía si con 5 o 6 años, tal vez con 7, vio en el libro de religión de la escuela un dibujo. Era uno de esos libros que en lugar de fotografías tenía viñetas de colores simples y escasos, no más de 4, y rasgos sencillos. Los personajes que aparecían eran siempre los mismos, pero en distintas posiciones y escenas, como si pertenecieran a una saga o a una historia teatral. Quien hacía de Noé era el mismo que también aparecía como Moisés. Jesús era otro distinto, de rostro más joven, y también aparecía como Adán. Lo que le llamó la atención fue el dibujo que representaba a Adán y a Eva, él cubriéndose el pubis con sus 2 manos mientras echaba a andar con lágrimas en los ojos después de escuchar la sentencia de expulsión del paraíso. Ella, tal vez la misma que en otras escenas representaba a la Virgen, tapándose igualmente el pubis con su mano izquierda, mientras que con la derecha iba cubriéndose el rostro. Seguramente Eva no querría que nadie la viera llorar, como siempre le pasó a Marta, nuestra amiga, y no le importaba siquiera mostrar a todos sus pechos, o tal vez los pechos entonces no pertenecieran a las partes pudendas que las mujeres debieran proteger de las miradas indiscretas. Recordaba que de niña las madres no mostraban pudor en este sentido. Se sacaban el pecho en cualquier lugar, en la plaza de abastos, en un banco del parque, en casa de una vecina, y daban de mamar a su hijo pequeño sin dejar de hacer lo que estuvieran haciendo. Desde entonces, siempre, decía, le había perseguido esa imagen del libro de texto de religión, el rostro de Eva tapándose el pubis y el rostro mientras iniciaba la andadura que la conducía, a ella y a todos sus descendientes, indefectiblemente, bíblicamente, fuera de las márgenes del paraíso. Tal vez ella siempre se había sentido expulsada de no sé qué paraíso, avergonzada por ello, sin saber por qué, y no importándole nada que todos pudieran ver sus pechos menudos si a cambio podía ocultar sus lágrimas. Unos años después, no muchos, recuerda que tuvo que salir de clase igual que Eva. No pudo aguantar más, y en medio del aula, cuando todos la miraban resolver un problema de matemáticas, se le aflojaron los esfínteres y comenzó a orinarse encima. Como Eva, salió del aula tapándose con su mano izquierda la mancha de humedad, mientras que con la otra se tapaba el rostro para que, aunque tímida, orgullosa, nadie pudiera ver sus lágrimas. Tal vez siempre se sintiera así, expulsada de algún cercano paraíso de cálido hogar o de feraz huerto o jardín, y avergonzada ante todos de sus lágrimas, que con seguridad no sabrían o podrían impedir el fatal desenlace del destierro o de la vergüenza ante todos por haber ocupado un lugar al que no tenía derecho, o peor aún, que usurpaba a alguien y que todos acababan advirtiendo. Nunca nadie ha sido invitado a una fiesta por error, y ha comido y bebido como todos, disfrutado como todos, sabiendo que no pertenecía a ese lugar, que no eran para ella esos cuidados. Preguntó una vez mientras tapaba su cara cuando tomábamos café en una confitería del centro, y ella decidió preguntar: ¿No os acordáis? Estaba yo, pero también estabas tú, Luisa, y tú, Micaela. ¿No os acordáis? Creo que ella siempre se supo expulsada o desterrada donde quiera que estuviese, como si nada de lo que le ocurriera debiera estar destinado para ella. Hace unos años, su madre, que aún vivía, le contó una historia que luego, unos meses después, me contó a mí. Ella siempre dijo que era la historia que, sin saberlo, había configurado su vida. Según le contó su madre, ella había nacido junto a su hermana, es decir, que primero su madre parió a su hermana y después la parió a ella. La hermana murió a las pocas horas de nacer por un problema de corazón, me dijo, pero ella siguió en este mundo, agarrándose a él como pudo. Yo creo que ella creía que había nacido para ocupar el lugar de su hermana, para ocupar un lugar que no era el suyo, y que por mucho que hiciese o se esforzase, nunca conseguiría hacer que lo fuera.
Siempre se había sentido como si ocupase un lugar que no le correspondía o le pertenecía. Tal vez ella creyese que todo el esfuerzo no conseguía nunca hacer olvidar que había sido invitada a un lugar para el que no tenía capacidad, o mérito, o valía, o no sé qué. Juanito, su ex, me dijo un día que cuando decidieron separarse, ella se marchó de casa sin dejar escapar ni una sola de sus lágrimas. Y todas sabemos lo que ella quería a Juanito. Solo cuando hablaba de él se la veía alegre y contenta, con ganas de hacer o de decir lo que fuese. Entonces nunca se cansaba ni se enfadaba. Pero se ve que Juanito no estaba tan enamorado de ella como ella lo estaba de él. Entonces no opuso ninguna resistencia, ni se interesó siquiera por quién era su rival, ni por saber si la conocía, o si era más joven o más simpática o más guapa. Simplemente bajó sus brazos y salió de su apartamento para no regresar, sin volver siquiera la mirada, sin decir adiós ni nada. Salió como si lo hubieran cogido en un lugar al que no perteneciera, como si fuera una usurpadora en su propio hogar. Y ahora Marta se ha ido igual que vivió, sin decir nada, sin hablar, sin decirnos nada de su enfermedad, sin llorar ni haciendo llorar a nadie, creería ella, como si la vida no le perteneciera por derecho, como si la hubiera vivido sin merecerla, como si la hubieran invitado a ella por error. Por ello, ante su féretro, no puedo menos que decir: Marta, tal vez tú no quisieras que te viéramos llorar, pero lo que no puedes evitar es que todos ahora lloremos por ti. Así que, si tu alma o tu espíritu está sobrevolando este lugar, no podrás conseguir que nuestras lágrimas no sean visibles desde donde quiera que estés. Siempre fuiste una de las nuestras y siempre te tendremos presente en nuestras plegarias, en nuestras cenas, en nuestras reuniones y en nuestras palabras y pensamientos, porque siempre estuviste en el lugar que te correspondía. Descansa en paz, amiga. No es la primera vez que la siguiente invitada de hoy nos acompaña en la estantería. En unas ocasiones nos ha hablado de literatura y poesía, en otras ha elaborado para todos nosotros deliciosas reseñas y recreaciones de obras clásicas. También, por supuesto, nos ha hecho vibrar en más de una ocasión con sus intensas estrofas. El caso es que a partir de hoy volverá a aparecer de forma regular en el programa. Ella es Lourdes Madueño, conocida también como Ludana, una persona de una sensibilidad notable que vive la poesía y respira en ella y por ella. En esta escritora malagueña ciertamente se cumplen aquellas palabras de Federico García Lorca, de que la poesía no quiere adeptos sino amantes. Hoy Lu nos hablará no sólo de su visión de los versos o de sus proyectos, sino sobre todo de un poeta andaluz a quien aprecia y admira profundamente, que es Germán Terrón. Bienvenida, Lourdes, es un placer volver a tenerte entre nosotros, amiga. Hola, buenas noches o buenos días o buenas tardes. Allá donde os encontréis, a la hora en la que os encontréis, siempre llega
siempre llega la voz de la estantería, las voces que reúne Tomás siempre con tanto acierto y tanto cariño y tanto amor a la cultura, a la literatura, a la poesía, al humanismo. Hace tiempo que vengo prometiéndole que venía a inaugurar con vosotros, bueno, una sección que me encantaría llamarla Palabras de Luz, porque tengo un poemario por publicar que se llama Palabras de Luz, y de cuyos poemas algunas veces he leído en las redes o en alguna parte, no sé, incluso aquí en la estantería, creo que alguno leí. Pero antes me gustaría empezar contando, bueno, que hace unos cuantos meses estuve en Jaén con un poeta que conocéis muchos, otros a lo mejor no. Yo apenas conocía, lo conocí un mes de noviembre, pues creo que, si mal no recuerdo, justo una semana después de mi cumpleaños, porque cumplo en noviembre. Y recuerdo que, bueno, ya desde entonces me andaba proponiendo si me apetecía leer algún poema. Yo nunca me atrevía, hasta ahora siempre me ocultaba detrás del podcast, ¿no? Y aquel día era la segunda vez en Jaén que me atrevía a leer en público. La primera vez fue en Sevilla, en el espacio de Santa Clara, en el homenaje a Luis Cernuda, al cual me invitaron. Y bueno, y esta fue la segunda vez. Leí un poema de su libro del Dios de los Lagartos y me traje conmigo a casa otro de sus libros, que es El Rincón donde me habito. Y estoy así como dándole vueltas al libro porque lo leo, lo releo. Y la cosa que tiene Germán para mí es especial en el sentido de que es un poeta que llega al pueblo. No es un poeta de iba a decir una palabra graciosa por no ponerme muy seria, pero no es un poeta fino de pitimini. Es un poeta rudo, a la par que sensible, pero para mí es como esos cantautores que van por los bares intentando compartir sus letras, que muchas de ellas tienen mucho significado, pero al final, pues como no son comerciales, no se venden o no llegan a, no sé, a los rankings que se supone que debemos llegar. Pero yo digo que es eso, se supone que debemos llegar. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dicta, no? Que debemos llegar a todos a un mismo filo, un mismo ranking, una misma escala en la que nos medimos y combatimos, ¿no? Como no soy... Disculpadme que bajo la voz. Como no soy nada competitiva, pues me pasa eso, que siempre me llega la poesía del pueblo, la que se puede leer al pie de la calle, la que se la llevas a
no sé, a lo mejor vas a una asociación de vecinos o a una asociación de personas mayores, jubiladas, o me encantaría también pensar que a los jóvenes, yo sí me hubiera topado con libros como este cuando era joven, bueno, ya me topé con muchos, ¿no? Pero luego me di cuenta que había otros muchos que no me llegaron, porque aunque me crié ya en la época de la Constitución, gracias a Dios, yo nací en el 76, sí me di cuenta que todavía me faltaban lecturas. Y esas lecturas me han ido llegando poco a poco a las manos. Y he ido descubriendo poco a poco que había otro mundo. O que Lorca era mucho más Lorca, o que Hernández era mucho más Hernández, o que tantos otros. Y luego si me voy a la literatura hispanoamericana, pues me pasa lo mismo. Yo la descubrí muy tarde porque en mi época en la que se estudiaba todavía el Bupi Code, se llegaba a la literatura hispanoamericana ya muy tarde, en el último trimestre, recuerdo, se daba siempre muy rápido. Y yo recuerdo que siempre me quedaba con ganas de más. Siempre me quedaba con ganas de más porque yo me enamoré de la literatura hispanoamericana. Ese es otro capítulo para otro día. El de enamorarme de ese realismo mágico que surgía de, no sé, Isabel Allende o García Márquez o, bueno, una larga lista que otro día os contaré, pero que hoy pues me apetecía empezar esta sección Palabras de Luz con palabras del pueblo. Con palabras del pueblo, porque siento que es el pueblo quien necesita luz, sobre todo hoy. Hoy, bueno, yo estoy grabando esto, es un 8 de octubre. Recién me entero que en otro punto del planeta ha estallado otra guerra más. Y me duele en el alma, me duele tanto en el alma que siento que hay que hacer algo y me siento tan atada de manos y pies muchas veces que lo único que me queda es leer y escribir poesía. No sé por qué siento que es mi herramienta, es la herramienta con la que me defiendo, con la que me desahogo, con la que transmito, con la que intento sanar y con la que intento compartir pues esa luz de la que hablo en palabras de luz, ¿no? Y sinceramente no sé qué poesía elegir. Estoy dándole vueltas porque ya digo que todas, pero mira, dándole vueltas, mientras que os hablaba, al final ha caído el dedo justo en una. Fíjate qué curioso que esta tarde he estado escribiendo y justo en mi escrito llevaba esa palabra, o sea que las cosas nunca son por casualidad. El poema se llama Esperanza y dice así: he roto esa barrera de silencio clavada en mi garganta, que parecía una barca hundida en mi costado. Un muro justo entre el corazón y mi boca, entre la alegría de mis versos y mis miedos, porque no puede morir nunca la luna, ni las estrellas, ni los versos que un día sobre un árbol, como flores azules, nacieron, porque hasta los versos más tristes tienen que ver la luz para curar el llanto, para refugiarnos en los besos y despertar al mundo.
porque cada palabra que escribo desea ser acariciada por los ojos celestes de la ternura. Por eso, esta noche he roto el silencio y grito fuerte porque me crecen alas, porque tengo cerca al mar y tu boca. Tengo cerca tus manos y con todo eso, amor mío, ya puedo volar. Bueno, es un poema de esperanza y es un poema dulce, lleno de amor y lleno de garra. Es un gran poeta y amigo al que admiro, para mí un maestro, y además de maestro es para mí poeta de poetas. Y como poeta de poetas, pues os voy a releer la poesía con la cual empecé en este programa cuando me estrené, que recuerdo que tanto le gustó a Tomás y que a mí me inspiró otro poeta de poetas. Y cuando lo escribí pensé que eso es lo que necesitaba el mundo. El mundo necesitaba más poetas de poetas, más poetas de poetas, poetas que inspiren a otros que escriben y a lo mejor no saben cómo sacar lo que llevan dentro. Porque en el fondo cada persona creo que lleva un poeta dentro, pero no lo sabe, porque al final la poesía es simplemente crear. De hecho viene su etimología de crear. Bueno, de eso si quiere lo puedo explicar mejor que yo, Tomás, que es la eminencia y el profesor de esas cuestiones, pero técnicamente es así, crear. Y mi poema, que va a ir incluido en el poemario Poemas de Luz, Palabras de Luz, era Poeta de Poetas y dice así: solo lo entiende el poeta. Solo el poeta que es poeta entiende lo que es tener el mundo a flor de piel. Solo tú, mi amado poeta, entiendes lo que es sentir al alma cuando te brota desde las ardientes entrañas hacia la punta de los dedos. Y la tienes que dejar salir para que no se rompa en miles de afilados cristales. Porque el alma, si está rota, te descuartiza el cuerpo. Y por cada poro de herida abierta te penetran mortales venenos. Y muere el poeta si no puede mostrarle a la vida su belleza, si no puede amarte intensamente en la poesía, si no puede liberar al mundo de sus cadenas. Muere el poeta si le aprietas en su camisa de fuerza. Muere si le atas los sueños a las patas de una cama. Muere sin el anhelo de un amor imposible. Muere el poeta si le clavas tus puñales de realidad, y sé que solo tú lo entiendes, que solo tú serías capaz de enloquecer de dentro a fuera. Alma mía, solo tú sabes lo que se siente. El volcán al punto de estallar. Solo tú vomitas palabras de esa lava que te hierve. Solo tú, mi poeta, extiendes tu lengua hasta abrazarlo todo, arrasando las miserias de esta humanidad enferma que necesita ser removida. Y eres tú, alma mía, poeta, quien mejor la sabe remover.
Bueno, me emociono mucho con este poema porque ya os cuento que para mí es en estos días que están sucediendo tantas cosas malas, creo preciso y necesario más que nunca que la poesía, que los escritores, que la cultura en general se levante, que hagamos algo con nuestro cerebro, algo más que pelearnos, algo más que tirarnos bombas, algo más que decirnos palabras sin pensarlas. Y yo me lo digo a mí misma la primera, muchas veces cada noche cuando me acuesto y reviso qué cosas he dicho hoy que sobraban, qué pensamientos me enturbaban la mente, me nublaban, me han hecho sentir mal, han hecho que me sienta triste, me han hecho caer, me han hecho pensar que no vale la pena, que no puedo, Pero bueno, luego salen las palabras bonitas y las palabras llenas de luz, que de eso se trata el poemario. Palabras de luz Dana, porque aunque soy Lourdes Madueño, al final, en lo que respecta a la poesía, me gusta más cómo suena Ludana. Y con Ludana me quedo. Y muchas gracias, amigo Tomás. Espero que os haya gustado también el poema de Germán Terrón y os mando un beso desde mi Málaga, la Bella. Espero poder hablaros muy prontito, que sé que a veces me cuesta, pero estoy aquí siempre que puedo, siempre que puedo, acompañándoos en esta preciosa estantería llena de palabras bonitas. Besitos y hasta otro ratito. Detrás de la cortina un cuerpo espera. Nada es verdad sino su encarnizada inminencia, esa insaciable culpa que a mí mismo me asuelvo aborreciéndome. Nada es verdad. Un cuerpo está esperando tras el sordo estertor de la cortina, en la oquedad propicia del instante que mientras más deseo, más maldigo. Quiero amar ese cuerpo, que él perviva hasta que su orfandad se haya cumplido. Paredes jadeantes, sucio el suelo de mercenaria obstinación. Allí nos conducimos mutuamente al voraz simulacro de la vida. La amarra del amor nos hace libres. Solo yo estoy suspenso del engaño, reptante fiebre muda, mi memoria confunde sus fronteras entre las turbias órdenes del tiempo. De todo cuanto amé nada logro, sobrevivir al cuerpo en que persisto. La noche se agazapa entre las telas que un falaz movimiento hace carnales. Una mentira solo está esperando detrás de la cortina. Soy otra vez mi cómplice, consisto en mi deseo, toco a ciegas la luz, me reconozco después de extraviarme, despedazo ese fúnebre espejo al que el placer se asoma, expío con mi turno de amor mi propia vida. De un vértigo ritual pendiente el cuerpo, ya no es posible conjurar su lastre. Enlazando como solemos hacer el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra composición de nuestro admirado autor José Manuel Caballero Bonal, escritor tenaz y rebelde, concretamente con su impresionante y descarnado poema Un cuerpo está esperando. Apasionado compositor y estudioso serio del flamenco, a mediados de los 70 publicó a medias con la fotógrafa Colita Luces y sombras del flamenco, en la editorial Lumen, considerado un texto fundamental de este arte e ilustrado con las imágenes de los gitanos flamencos españoles que aquella tomaría. Ya en Anteo,
un libro publicado por la colección Adonais en 1956, se incluyen 4 poemas pioneros en el tratamiento del flamenco desde la perspectiva de una lírica moderna. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya sido realmente de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.